Con ustedes nuevamente. En nombre de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, les damos un cordial saludo a todos ustedes y queremos darles la bienvenida al 9º Congreso de Zonas Francas. Asimismo, queremos dar un cordial saludo a nuestros conferencistas nacionales e internacionales, a todos los empresarios del país que nos acompañan, a los funcionarios públicos de las distintas entidades, así como los representantes de los medios de comunicación presentes. Los invitamos entonces nuevamente a mantener sus equipos de telecomunicación en vibración en silencio si es posible. Les informamos a todos los asistentes que contamos con una muestra comercial con el patrocinio de más de 30 empresas a las cuales desde ya queremos invitarlos para darles nuestro apoyo, por supuesto, y nuestro agradecimiento. En los momentos de break, almuerzo respectivamente, tendremos oportunidad de ir hacia cada una de ellas. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales con el hashtag #Congreso ZF de Zona Franca Andy. Hashtag Congreso ZF Andy. Desde hace 9 años, la ANDI ha venido realizando el Congreso de Zonas Francas, en donde se reúnen usuarios de zonas francas, usuarios operadores, empresas de servicios de apoyo, bancos, operadores logísticos, empresas de servicios directivos de importantes firmas nacionales e internacionales, funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los directivos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, representantes de las más importantes firmas de abogados, ProColombia, el Departamento Nacional de Planeación, entre muchas más empresas vinculadas con las zonas francas. Todos nos reunimos anualmente con el ánimo de revisar y analizar cuál debe ser la orientación e impulso que requieren las zonas francas. De este Congreso han partido grandes iniciativas para su fortalecimiento e impulso y gracias a ello en la actualidad todos trabajamos para hacer de las zonas francas el motor de crecimiento de este país. Le damos un cordial saludo a nuestros invitados de honor en el escenario. El doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Doctor Bernard Gilchrist, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Usuarios y gerente general de la Zona Franca Parque Central. Y al doctor Edgar Orlando Martínez Mendoza, director ejecutivo de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas. Hemos sido informados que la señora ministra no alcanza a acompañarnos al acto de instalación debido a que por motivos de viaje con el presidente de la República a Estados Unidos solo arribó hasta ayer en horas muy tarde de la noche. La buena noticia es que en este momento se está desplazando hacia la ciudad de Cartagena para estar con todos nosotros en las horas de la tarde. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al programa previsto. Los invito por favor a ponerse de pie y entonemos las notas del himno nacional de la República.
Pueden sentarse. A continuación, invitamos al doctor Bernard Gilchrist, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas, quien presentará un saludo de bienvenida. Adelante, doctor. Doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Doctor Edgar Martínez, director ejecutivo de la Cámara de Zonas Francas de la ANDI. Doctor Javier Díaz, presidente de ANALDEX, bienvenido y gracias por apoyarnos. Miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Zonas Francas, gerentes de zonas francas permanentes vinculados a la Cámara de Zonas Francas, gerentes de zonas francas uniempresariales, participantes, operadas en la mayoría por zonas francas de la Cámara de la ANDI, usuarios de zonas francas. Este año vemos mayor cantidad que otros años y nos alegra que cada año a nuestros congresos asistan más de nuestros usuarios, funcionarios de las zonas francas, periodistas, amigos y amigas. Reza un antiguo proverbio chino: crisis y oportunidad son sinónimos. Este concepto se aplica a la perfección a la transitoria coyuntura internacional por la cual atraviesa nuestro país como consecuencia de la abrupta caída de los precios del petróleo y del carbón, nuestros dos principales productos de exportación, que en conjunto tenían antes de esta crisis una participación de las 2/3 partes de nuestros ingresos de divisas. Colombia tiene un gigantesco reto de diversificar su canasta exportadora, atrayendo para el país nuevos negocios soportados en bienes y servicios de valor agregado que permitan la generación inmediata de los ingresos externos que necesita de manera urgente para hacer frente al déficit comercial, el cual entre el segundo semestre del año 2014 y el primer semestre de este año ya sobrepasa la suma de los 13.000 millones de dólares. De la lectura de las estadísticas del comercio mundial publicadas por la Organización Mundial del Comercio, se deduce que de los casi 20 trillones de dólares que vale el intercambio comercial de bienes en el mundo, las manufacturas y sus partes tienen una participación cercana del 70%. Sin embargo, el Pareto internacional histórico de nuestro comercio exterior es inverso a la tendencia mundial, por cuanto son los productos mineroenergéticos y no las manufacturas las que representan las 2/3 partes de nuestro intercambio comercial de bienes. Por lo tanto, aquella vieja frase de un expresidente colombiano de exportar o morir vuelve a recobrar vigencia y a convertirse en una máxima prioridad nacional. Sin embargo, no será tarea fácil que Colombia ingrese en muy corto plazo en la atracción de grandes proyectos de manufacturas sofisticadas dentro del concepto de cadenas globales de valor. Si miramos el escenario internacional, en los últimos 20 años, países como China, Corea, Taiwán y recientemente Vietnam en el sudeste asiático, Marruecos en África, México, Costa Rica y República Dominicana en América Latina, nos han dado un magnífico ejemplo de transformación de su aparato productivo y de la recomposición de sus exportaciones. Todos estos casos han contado con un común denominador. Se han especializado en la atracción de empresas ancla. Las anclas al llegar generan un nuevo clúster, ya que al instalarse estas empresas arrastran consigo una muy importante cantidad de proveedores de primer y segundo nivel, dándole al país anfitrión gigantescas oportunidades de inserción internacional. Sin embargo, pescar empresas ancla es una labor de titanes, pues detrás de ellas hay muchos países que también desean atraerlas. Supone un trabajo de concertación e implementación de política pública, conjunto entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y el sector privado, así como la oferta de parques industriales sofisticados acompañados de completa infraestructura,
de servicios públicos competitivos internacionalmente, de recurso humano debidamente formado y de agilidad en trámites aduaneros y fitosanitarios que potencien los incentivos fiscales nacionales y regionales hoy existentes. Y es precisamente aquí donde mecanismos como las zonas francas o sus primas hermanas, las maquilas mexicanas, que en esencia tienen un régimen similar, vienen a jugar un papel protagónico en el momento de la decisión final. Cuando se firmó el GATT en el año 1947, existían 50 zonas francas en el mundo. Cuando se firmó la OMC, su número ya había aumentado a 500. Y hoy día existen 3.500 zonas francas en más de 130 países, las cuales generan cerca de 100 millones de empleos directos que representan más o menos el 1% de la población mundial, la mayoría de estos empleos de valor agregado. Estas cifras suministradas por la Organización Mundial de Zonas Francas, con sede en Dubái, demuestran el gran potencial que tienen las zonas francas para nuestro país. Recientemente se realizó una investigación de este mecanismo en los países miembros de la OECD y se encontró que de los 34 países que pertenecen a esta asociación, 16 tienen zonas francas, 4 cuentan con zonas francas económicas especiales y 3 países tienen puertos libres. Quiere decir esto que este régimen especial es indispensable hoy para competir en la cada vez más ardua tarea de atraer nuevas inversiones del exterior y también para evitar que las que ya existen se relocalicen en otros países buscando más competitividad. Si aplicáramos parámetros internacionales a nuestras 103 zonas francas, las cifras deberían ser las siguientes. Tendríamos 500.000 empleos directos frente a los 80.000 que hoy tenemos. Las exportaciones debieran generar por lo menos el 20% del total país, es decir, unos 12.000 millones de dólares. Nuestras zonas francas deberán atraer al país en los próximos 5 años las nuevas empresas ancla, los nuevos clústeres de clase mundial que requerimos urgentemente para alimentar nuestra balanza comercial y recibir la inversión que llegará al país como consecuencia de la firma de la paz, cada vez más inminente. Los casi 11 millones de metros cuadrados que hoy se encuentran disponibles o en construcción en nuestras zonas francas permanentes se constituyen en un extraordinario activo que tiene el país para atraer estos proyectos de clase mundial. Hemos hecho millonarias inversiones porque tenemos fe en nuestro país y no dudamos en que saldremos adelante de la actual coyuntura para convertirnos en una gran potencia latinoamericana. La noticia del recalentamiento de China y el abaratamiento de los Estados Unidos es también una buena noticia para Colombia. Estudios como Reshoring México, realizado por el SIDAC para el gobierno norteamericano, vaticina que en la próxima década regresarán a América más de 120.000 millones de dólares en nuevas inversiones que de otra manera se hubieran ido al sudeste asiático, en 8 sectores industriales, dentro de los cuales se incluyen vehículos, autopartes, muebles, accesorios del hogar, aparatos electrónicos, productos plásticos, caucho, entre otros. Pero lo más interesante es que el estudio vaticina que estas nuevas inversiones no solamente llegarán a los Estados Unidos, sino también y en especial a los países vecinos que tienen acuerdo de libre comercio con este país. Por cuando en Estados Unidos hay una escasez de mano de obra especializada en el sector industrial de más de 1 millón de trabajadores. Es por eso que la Cámara de Zonas Francas y las zonas francas que ella representa hemos aceptado el reto del Gobierno Nacional de suscribir en este evento un histórico compromiso de generar por lo menos 2.500 millones de dólares de nuevas exportaciones al cierre del año 2018 y en continuar con un asiduo trabajo en equipo con ProColombia, Bancoldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, coordinando en el nivel regional las múltiples herramientas públicas y gremiales y privadas creadas para similar objetivo y que requieren enlazarse entre sí para lograr mejor impacto. De esta forma lograremos invertir el pareto de nuestras exportaciones hacia aquellas más intensivas en inversión, en valor agregado y en encadenamientos productivos globalizados.
Asimismo, la Cámara de Zonas Francas ve con muy buenos ojos la adaptación del trabajo Reshoring México 2014 a Reshoring Colombia 2016, que va a realizar la Universidad del Rosario con los auspicios de ProColombia y con la coordinación de Juan José Echavarría y Saúl Pineda. Este 9º Congreso no es una reunión más, es una reunión histórica de compromiso con el país y de solidaridad con el Gobierno nacional, apoyando su meta de incremento de las exportaciones, utilizando las zonas francas como el mejor instrumento conocido para promover inversión y empleo, para que Colombia en la próxima década se convierta en el epicentro de la Alianza del Pacífico y uno de los líderes del hemisferio en materia de competitividad legal y reglamentaria y en uno de los mayores exportadores per cápita de manufacturas de la región. Muchos de los proyectos que requiere Colombia para forjar la paz en el posconflicto podrán desarrollarse utilizando el régimen franco actual, sin necesidad de crear nuevos instrumentos que, aunque similares en asuntos fiscales y aduaneros, terminan convirtiéndose en inoperantes, inseguros e insuficientes. También las zonas francas tendrán el papel importante en el descubrimiento y explotación de yacimientos de petróleo y gas que se encuentran bajo nuestras costas mediante el desarrollo de zonas francas offshore que tanto interés han causado hacia los inversionistas extranjeros. Además, al hacer extensivo el régimen de zonas francas a los proveedores de servicios petroleros, nos permitirá consolidar en Colombia el clúster de maquinaria, equipos y servicios para el sector minero energético, pues no se nos olvide que el principal producto de exportación de Venezuela y Ecuador es el petróleo y de Perú y Bolivia es el gas. Lo único que necesitamos las zonas francas permanentes para poder cumplir el sueño de aportar 2.500 millones de dólares en nuevas exportaciones es la permanencia de las reglas del juego que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, al unísono claman. Esperamos de aquí en adelante pasar de gastar, entre comillas, gastar, nuestras energías gremiales en defender el régimen franco a invertirlas en el crecimiento de las exportaciones, el aparato productivo nacional y la mejora de la competitividad empresarial. No nos cabe duda que las zonas francas somos el mejor mecanismo para atraer inversión extranjera y competir con los demás países latinoamericanos, el mejor mecanismo para generar empleo, el mejor mecanismo para generar desarrollo regional, el mejor mecanismo para incrementar las exportaciones de valor agregado y el mejor mecanismo para atraer los nuevos negocios que un país en paz requiere. Aprovechémoslas. Gracias. Muchas gracias, doctor Gilchrist. A continuación se dirige a ustedes el doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Buenos días a todos. Buenos días. Quiero dar algunos saludos especiales, por supuesto, a Bernard en este momento como presidente de la Junta Directiva de la Cámara. Muchas gracias. Para mí siempre es bueno compartir escenario con él. A Edgar, nuestro director ejecutivo, que además que es quien se encarga, digamos, de armar este evento que termina siendo cada año más interesante y que este año tiene además algunos visos muy importantes de cosas nuevas que pueden y deben pasar en Colombia. Quiero saludar también a algunos de nuestros invitados especiales. Está con nosotros, creo ya, porque lo vi entrar, al doctor Hernando José, allá lo veo, Hernando José Gómez, que además pues, nos va a acompañar en el escenario, al doctor Heriberto Zazueta. Quiero saludar, al señor Hamid Mamdouh, a la doctora María Camila Mamdouh de la Organización Mundial de Comercio. Quiero saludar a la doctora María Camila Moreno, directora de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, a la doctora Adriana Vargas Aldarriaga, directora de Inversión Extranjera y de Servicios del Ministerio de Comercio, al doctor Benjamín Cubides, presidente del Instituto de Derecho Tributario Colombiano de Derecho Tributario. Quiero saludar al doctor Martín Gustavo Ibarra, con quien también hemos trabajado este tema por tanto tiempo, al doctor Javier Díaz, mi compañero de lucha gremial
no solamente presidente de Analdex, sino además es mi compañero en la mesa directiva del Consejo Nacional Gremial. En estos, digamos, 14 meses que nos va a tocar compartir mesa, pues nos ha tocado dar algunas de las luchas más fuertes que se han dado en los últimos tiempos, pero también nos sentimos orgullosos de haber fortalecido esa institución durante este tiempo. Y quiero saludar también al doctor Jorge Alberto Díaz, representante para América Latina de la Organización Mundial de Zonas Francas. Por supuesto a todos ustedes, a los afiliados, a los usuarios, a los medios de comunicación, pues muchas gracias por estar aquí. Yo quiero hacer una presentación donde podamos hablar de varias cosas. Quiero hablar de una situación que estamos viviendo hoy en día, que nosotros argumentamos es una situación de transición. No hay la menor duda que Colombia está viviendo simultáneamente varios de los momentos más importantes que haya vivido en varios aspectos distintos al tiempo. Estamos viviendo una nueva situación desde el punto de vista, por supuesto, de comercio exterior. Estamos viviendo una nueva situación desde el punto de vista de dinámica de la economía. Estamos viviendo una nueva situación desde el punto de vista del reto del aparato fiscal del país. Ustedes saben todo lo que estos dos puntos anteriores han implicado sobre la economía colombiana, además con la aplicación de una regla fiscal que le ha impuesto nuevos retos a los gobiernos y nuevos retos al Ministerio de Hacienda de la Presidencia de la República. Estamos viviendo al mismo tiempo una situación muy especial en términos de la negociación de los acuerdos de paz. Tenemos además elecciones que se presentan, elecciones regionales que se van a dar, ustedes saben, en unas 3 o 4 semanas. La verdad es que el país está en este momento en un momento de alta tensión en muchísimos aspectos. Lo cierto es que tenemos en este momento unas perspectivas, digamos, para el año 2015 que son significativamente diferentes a las perspectivas con las cuales arrancamos el año para el año o con las cuales nosotros estábamos proyectando la economía desde el año 2014. También el año 2016 va a ser un año muy particular para nosotros. La verdad es que nosotros hemos venido argumentando que ante todos estos cambios y ante todas estas nuevas situaciones, lo que hay que hacer es estar alerta además con el espíritu constructivo, tratar de entender cuáles son los riesgos que eventualmente nos acechan y tratar de limitarlos, controlarlos y en la medida de lo posible eliminarlos. Pero también aprovechar para construir nuevas cosas. Y de hecho la ANDI, y quienes tuvieron la oportunidad de estar en la asamblea de la ANDI, que llevamos a cabo durante los días 13 y 14 de octubre, de agosto, aquí también en la ciudad de Cartagena, pudieron ser testigos, digamos, de una ANDI que está en este momento haciendo propuestas permanentes en muchísimos campos, haciendo propuestas que van desde lo tributario hasta el tema político, hablando además del tema de certidumbre jurídica al tiempo que estamos hablando también del tema de costo de energía, o estamos hablando de la posibilidad de generar nuevos mecanismos de competitividad y generarnos nuevos retos respecto de la innovación o del emprendimiento. Nosotros creemos y sentimos que el sector privado tiene en este momento una cantidad de retos no quisiera utilizar pues el anglicismo, pero multitask, digamos, en donde tenemos que estar trabajando simultáneamente para lograr que efectivamente este país sea un país que sea el país que nosotros queremos y el país que nosotros estamos convencidos tenemos como potencial de aquí en adelante. En ese orden de ideas quiero hablarles de varias cosas el día de hoy. Tengo una presentación con algunas ilustraciones sobre las cuales quiero pasar rápidamente. Ustedes han visto que además durante los últimos meses algunas de las declaraciones que yo he dado, en particular algunas de las declaraciones que se han venido presentando, pues han generado una polémica. Lo que a mí me parece además, por cierto, por demás importante, porque este tipo de temas, yo argumento, se tienen que debatir y se pueden y se deben debatir. Es bueno que eso suceda. Es bueno que el país debata en qué estamos. Inclusive yo tengo una presentación que no la traje el día de hoy, donde muestro, digamos, cómo las más importantes compañías del mundo hoy en día, o los más grandes o los más importantes emprendimientos empresariales del mundo hoy en día, muchísimos de ellos, un porcentaje muy alto, ni siquiera existía hace 10 años. O si existía hace 10 años, no existía hace 20 años, y no existía hace 20 años, y los que existían hace 20 años eran completamente distintos, y entonces hablamos de Uber, y hablamos de Netflix, y hablamos de Apple, y hablamos de Pinterest, y hablamos de WhatsApp, y hablamos de Zara, y hablamos de una serie de compañías que ni siquiera existían hace, digamos, en las dimensiones que existen hoy en día. Pues bien,
si nos damos cuenta, nosotros como colombianos, nosotros como empresarios y como las personas que han estado involucrados en el tema de política industrial, política pública, todavía estamos dando discusiones un poco más antiguas que esos 10 años. Estamos dando discusiones alrededor de si Colombia se debería o no se debería haber abierto, si deberíamos o no deberíamos haber firmado tratados de libre comercio, si deberíamos o no deberíamos haber eliminado, por ejemplo, algunos de los instrumentos específicos que apoyaban el desarrollo industrial que existían en el pasado. En eso nos estamos quedando y nos estamos quedando en la historia. Nos estamos quedando además en la discusión de hace 25 años. Un poco la hipótesis mía es, no podemos hacer eso. El mundo anda verdaderamente a velocidades vertiginosas y Colombia tiene que andar a las mismas velocidades. Si no somos capaces de andar a las mismas velocidades, nos vamos a ir quedando y nos vamos a ir rezagando cada vez más. Nosotros no podemos estar en este momento dando una discusión que es la discusión de los años 90. Y de hecho, algunos periodistas o algunos líderes de opinión consideraron que nosotros estábamos dando la discusión de si deberíamos o no deberíamos haber firmado tratados de libre comercio. No, nosotros eso no lo estamos discutiendo ni tiene ningún sentido firmarlo. Es evidente que el mundo se globalizó y que Colombia tiene que globalizarse a la misma velocidad que el resto del mundo. Y es más, nosotros hemos venido argumentando que Colombia quizá tiene un rezago importante en términos de apertura cuando uno lo compara con algunos de los socios comerciales más importantes que tenemos, como es el caso de nuestros socios y nuestros aliados de la Alianza del Pacífico. Ustedes se dan cuenta, uno compara los otros países y nada, no tiene sino que contar renglones y se da cuenta que Colombia es quizá el país menos abierto de los países de la Alianza del Pacífico. Esa no es una discusión que nosotros estamos dando, por el contrario, nosotros creemos que Colombia tiene que estar más abierto y tiene que estar más insertado dentro de la Alianza del Pacífico. Lo que sí quiero, y en lo que sí quiero profundizar es en lo siguiente. Bueno, aquí tengo un poco una representación de cómo se fueron, digamos, a lo largo del tiempo firmando los acuerdos comerciales, pero quiero, digamos, ser un poco más detallado en esto. Si uno ve la línea, digamos, de comercio exterior colombiano y uno ve las importaciones y las exportaciones colombianas y uno ve que la línea moradita, ¿sale morado allí? Sí. La línea moradita son las exportaciones y la línea gris clara son las importaciones y que las barras es el balance comercial del país, uno se encuentra con que desde el año 1991 hasta el año 2014, que es el último año que tenemos allí graficado, efectivamente lo que tenemos es un incremento importantísimo en la actividad comercial que Colombia ha venido registrando hacia el exterior. Pero también puede sacar varias conclusiones y las quiero sacar, digamos, sobre este par de líneas. La primera, plata o dólar que nosotros vendemos, dólar que nos gastamos. Somos gastadorcitos. Nosotros, aquí como se da cuenta, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el año 2008 tuvimos un pico, bajamos en el 2019, pero luego comenzamos a subir y nos lo seguimos gastando. Primera conclusión. Segunda conclusión, muy pocas veces la línea morada está por encima de la línea gris. Es decir, en todo caso, nosotros a pesar de tener una situación bastante parecida a la de equilibrio desde el punto de vista de balanza comercial, lo cierto es que muy pocas veces ahorramos. Tenemos, digamos, quizá la integral más grande que se presenta allí de ahorro, es la integral entre el año 2011 y el año 2013, que se refiere seguramente, digamos, al boom petrolero, en donde sí hicimos algo de ahorro y ahí donde se aplicó, entre otras cosas, se aplicó la nueva reglamentación relacionada con los fondos de ahorro y los fondos de estabilización, que por cierto tuvimos la oportunidad de pasarlo con Hernando José en su momento frente al Congreso, relacionado con el tema de las regalías. Lo otro que es muy importante es que las líneas se cruzaron en el año 2014. Es decir, nosotros lo que tenemos en este momento, pues evidentemente es una perspectiva en donde estamos generando, y esto lo voy a profundizar un poco más adelante, estamos generando un poco más de déficit comercial del que teníamos y de hecho, si algo podemos nosotros resumir en términos de la realidad colombiana actual, es que efectivamente tenemos un déficit comercial importante. Ahora bien, cualquier persona me pudiera preguntar rápidamente cuánto de esto se debe a los tratados de libre comercio y cómo se pueden eventualmente graficar en términos del tiempo. Y para eso, entonces, nosotros hicimos un ejercicio en donde comenzamos a ver en qué momento se produjeron los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales. El primero, digamos, que se presenta importante, que es el de Venezuela y la Comunidad Andina de Naciones, se da en el año 1993. El segundo se da con México en el año 1995. El tercero se da
y no es un tratado de libre comercio precisamente, pero es el APDEA que de alguna forma nos implicó una forma de comerciar o de relacionarnos desde el punto de vista comercial con Estados Unidos en el año 2002. Luego tuvimos el tratado con Mercosur, que fue en el febrero del año 2005. Luego tuvimos el tratado de libre comercio con Chile, que se da en mayo del año 2009. Luego tenemos el tratado de libre comercio con Guatemala en el año diciembre del año 2009 también. Luego terminamos de completar el acuerdo con el Triángulo del Norte, Salvador y Honduras, y estamos hablando de febrero y marzo del año 2010. Luego estamos hablando del acuerdo con el FTA, que se dio en el año 2011. Luego firmamos con Canadá en el año 2011, en el mes de agosto. Firmamos luego con Estados Unidos mayo del 2012. Firmamos con la Unión Europea en agosto del 2013 y firmamos la Alianza del Pacífico en el año 2014. La primera conclusión que uno pudiera sacar es, bueno, parece ser que los tratados de libre comercio sí tienen en gran parte o se explican en gran parte el incremento en la actividad, digamos, comercial internacional de un país como Colombia. Pero luego cualquier persona llega y me dice, sí, pero preguntémonos también de esos tratados de libre, perdón, de esa actividad comercial. ¿Qué actividad comercial no tiene que ver con los tratados de libre comercio o no está, digamos, directamente afectada para bien o para mal por los acuerdos comerciales? Y por supuesto el capítulo importante para nosotros es petróleo, hidrocarburos y minería. Entonces le pedí al equipo de economistas de la ANDI que me dijera de eso cuánto es hidrocarburos y cuánto es minería. Y hacemos una línea que es la que ustedes ven en su gráfica en este momento, en su pantalla en este momento. Es decir, la gran mayoría, por lo menos, pues, digamos, de la explicación del crecimiento o del diferencial que se ha venido presentando yo diría desde el año 2007 o del año 2008 es hidrocarburos. Entonces dijimos, ¿qué le pasaría a la balanza comercial colombiana o cuál es la balanza comercial colombiana sin petróleo y sin minería? Y es la que ustedes ven aquí. Esto es lo que ha venido haciendo Colombia, o esto es el resultado que Colombia ha tenido durante los últimos años en términos de su balanza comercial. Es decir, los tratados y los acuerdos de libre comercio no han significado realmente un incremento en la actividad, bueno, sí en la actividad, pero no en la actividad neta para Colombia. Colombia ha venido importando mucho más de lo que ha venido exportando. Ahora, eso no está ni bien ni mal. Lo importante es que no sea permanente y lo importante es que seamos conscientes de ello y lo importante es que tomemos las medidas correctivas para ello. Evidentemente Colombia no firmó estos acuerdos para tener una balanza comercial deficitaria y no solamente deficitaria, sino crecientemente deficitaria. Todos ustedes tienen en su mente cuál es el déficit cambiario, perdón, o el diferencial, el déficit comercial, perdón, que tiene Colombia en este año. Este año, pues, por supuesto, va a ser significativamente mayor que el dato, cuando saquemos este dato, que el año del año 2014. Esto, por supuesto, es un llamado de atención muy fuerte. ¿Cuál ha sido entonces la argumentación fuerte que hemos dado nosotros desde la ANDI? Los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales son necesarios. Colombia no puede abstenerse de ser parte de todo lo que está sucediendo en el mundo, pero es evidente que nosotros no estamos verdaderamente todavía aprovechando estos canales. Lo están aprovechando mucho más nuestros socios comerciales que nosotros. Están llegando mucho más nuestros socios comerciales a nuestros mercados potentes, valiosos, importantes, que lo que nosotros estamos llegando. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, y le decimos al país, y le decimos también a los hacedores de política pública, bueno, pues busquemos y hagamos estrategias para tratar de revertir esta tendencia que es más, nosotros creemos que hay que firmar más acuerdos comerciales, pero también creemos que hay que firmar más acuerdos comerciales muy estratégicamente y tenemos que ver hacia dónde vamos. Y es un poco como la lógica de lo que nosotros hemos venido planteando. Nosotros hemos venido diciendo, los tratados comerciales son importantes, pero son la mitad o un poco menos de la mitad de lo que hay que hacer. Lo otro que tenemos que hacer está compuesto por, esta es una pata de 3 mesas, una mesa de 3 patas, es decir, una mesa bastante inestable, una mesa en donde si uno no tiene las 3 funcionando, se cae inmediatamente, donde uno tiene, por supuesto, todos los acuerdos comerciales, donde tenemos todo el levantamiento de las barreras y los obstáculos a la competitividad y las fallas de mercado que se presentan, y tenemos una tercera pata que es la estrategia de hacia dónde va el país y cómo se comporta el país. Y en ese contexto
es que nosotros creemos que las zonas francas son una de las principales estrategias que se tienen que desarrollar de aquí en adelante. En ese contexto es cuando nosotros hemos venido argumentando. Las zonas francas son de los instrumentos que ya tenemos a nuestra disposición, que están a nuestra mano, que están reglamentadas, que existen desde el punto de vista de inversiones, que existen desde el punto de vista de presencia y de actividad comercial y económica, de las cuales podemos echar mano más rápido. Nosotros hemos venido diciendo, por lo tanto, el país tiene que considerar a las zonas francas como parte de su estrategia. El país no puede pensar que las zonas francas y los funcionarios, digamos, no pueden pensar que las zonas francas son básicamente una colección de beneficios. No son. Las zonas francas fueron una estrategia que decidimos en algún momento dado adoptar, que la tenemos a nuestra mano y con la cual podemos trabajar y podemos tener incluso victorias tempranas que las necesitamos. Porque como ustedes se pueden imaginar, un país no soporta verdaderamente durante demasiado tiempo tener un déficit comercial tan grande. En ese sentido nosotros hemos venido diciendo, deben ser consideradas como clústeres. Que se relacionen con el tema de bienes y con el tema con el sector de bienes y con el sector servicios, pero sobre todo tienen que ser considerados como clúster que se puedan ser parte de las cadenas globales de valor, que es un poco lo que nosotros hemos venido, o sobre lo cual hemos venido llamando la atención. El mundo ha cambiado y sobre eso nos vamos a detener un poco ahora. Las cadenas globales de valor, ¿qué son? Yo lo que les diría a ustedes, las cadenas globales de valor son el resultado de los múltiples acuerdos comerciales que se han venido produciendo en el mundo a lo largo de estos últimos 20 años. Y les voy a dar un pequeño ejemplo para ilustrar por qué estamos diciendo eso. Por favor, acordémonos de cómo era el mundo en los años 90. En los años 90, usted quería hacer presencia en Venezuela, usted tenía que montar una fábrica en Venezuela y una red comercial en Venezuela, un gerente, un presidente y unas instalaciones y un edificio grande. Usted quería hacer presencia en Colombia, usted tenía que montar una fábrica en Colombia, un gerente, un presidente, una red comercial y un edificio grande. Lo mismo pasaba si usted quería estar en Ecuador, lo mismo pasaba si usted quería estar en Perú, lo mismo pasaba si usted quería estar en México. Y yo estoy utilizando este ejemplo, por favor imagínense esto en grande, pero aquí lo que estamos haciendo es ilustrando, digamos, qué pasaba o qué ha pasado entre los países. En algún momento Colombia toma la decisión de decir, vamos a integrarnos con Venezuela. Venezuela también acepta el reto, lo hacemos conjuntamente. Bueno, pues en ese instante, desde el punto de vista de los negocios y de los empresarios, en ese momento, el mercado cambia significativamente. Y los mercados que eran mercados separados se convierten en mercados integrados. Y quien haya estado como ustedes, digamos, al frente de operaciones productivas y manufactureras y comerciales, sabe que el reto que se le plantea al gerente de la compañía y el reto que se le plantea al director de operaciones de la compañía y al de producción, es decir, bueno, ya podemos llegar a los mercados, ya es relativamente fácil llevar el producto, ya es relativamente fácil transportarlo, no pagamos aranceles, entonces ¿dónde producimos? Y la verdad es que en ese ejercicio, especialmente con Colombia y con Ecuador, perdón, con Venezuela y con Ecuador, Colombia fue un ganador neto. En la mayoría de los casos, las decisiones productivas que se tomaron fueron decisiones que condujeron a que Colombia fuera el lugar en donde se tomó la decisión de ubicar las plantas que atendieran estos tres países. El caso más notorio, y todos ustedes lo podrán recordar, es el caso de las plantas de automotores. Hubo compañías que tenían planta en Venezuela, planta en Ecuador, planta en Colombia, que cierran sus plantas de Venezuela y cierran sus plantas de Ecuador y dicen vamos a producir desde Colombia. Colombia en ese juego, en ese primer juego, es ganador. Yo diría que el error grande que cometemos nosotros es el de suponer que en la medida en que nosotros vamos abriéndonos a más países, nuevamente las operaciones manufactureras van a tomar la misma decisión. Cuando resulta que el escenario de mercado ya no es el escenario de los tres primeros países, sino aparece otro país que es un jugador importantísimo, que es México. En ese momento la reflexión sí es completamente distinta. ¿Y por qué es distinta? Entre otras cosas, porque México en ese momento tiene un acuerdo firmado con los Estados Unidos y con Canadá. Entonces, quien esté en México eventualmente puede tener esa misma lógica con Estados Unidos, con Venezuela, con Colombia y con Ecuador. Usted puede ubicarse en México. Cada vez es más barato, por cierto, transportar cosas, cada vez es más barato movilizarlas y la logística ha venido significando mejoras importantes en términos de costos.
De manera que lo que termina sucediendo es que muy seguramente la mayoría de las decisiones de las cuales se mueven en el mundo toman la decisión de irse para México. De ahí se explica, por supuesto, algunos de los casos que todos conocemos con mayor relevancia y mayor discusión, digamos, además en los medios de comunicación, como el caso de Mondelez que se dio hace un tiempo, el caso de los productores de herramientas que se dieron hace unas 4 semanas, o el caso de los productores de llantas que en un momento dado dicen yo puedo producir desde México. Ahora, si usted se acerca a esas compañías y a sus gerentes y a sus grupos estratégicos grandes, ninguno de ellos les dice que el mercado colombiano no es importante, no, les dicen que es súper atractivo, que ellos no quieren irse del mercado colombiano. Ellos no se van porque Colombia no sea interesante, no. Ellos se van porque pueden atender Colombia en condiciones que ellos consideran más baratas o condiciones de menores costos o más competitivas. Esa es la lógica que hay detrás de esto. Bueno, pues este tipo de lógicas es la que han derivado en la construcción de las cadenas globales de valor. Si usted tiene que llegar a los mercados europeos, usted tiene que llegar a los mercados norteamericanos, tiene que llegar a los mercados asiáticos, usted puede llegar a muy pocas horas de avión, a muy pocos dólares de transporte. Entonces, la realidad es que los ingenieros industriales de las diferentes operaciones manufactureras del mundo están permanentemente pensando ya no en cómo una línea de producción se demora 1 o 2 segundos menos para poder sacar más productos a lo largo del año, sino en cómo uno aprovecha el hecho de que se puede ubicar casi que en cualquier país y llegar a cualquier mercado. Esas son las cadenas globales de valor. Y por esa razón, un iPad no dice producido en... Porque un iPad es producido, dependiendo del modelo, entre 11 países y 16 países. Y por eso ustedes conocen y lo han visto seguramente cómo son las cadenas globales de valor, por ejemplo, de Ferrero Rocher y los cacaos, que por cierto producen cacaos o utilizan cacaos, entre otras, de muy cerca de Colombia o inclusive cacaos colombianos. Pero ustedes se dan cuenta, los chocolates de Ferrero Rocher en toda su cadena de valor están ubicados en cerca de 20 países. De manera que esa es la discusión. La pregunta entonces esa es la pregunta que nos tenemos nosotros que hacer. ¿Cómo hacemos para ser el elegido en algún momento o en algún eslabón de la cadena dentro de estas grandes cadenas productivas internacionales que se han venido planteando a lo largo del mundo? ¿Y cómo hacemos nosotros para ser conscientes de que el reto ahora no es exportar? O no es solamente exportar, sino el reto para poder verdaderamente ser grandes exportadores es cómo podemos nosotros insertarnos en esas cadenas globales de valor, en lo que el mundo consume masivamente, en donde se genera valor agregado importante, en donde tenemos los productos además del futuro. Porque por cierto, como les decía yo ahora, hay una gran cantidad de productos que van a ir cambiando y los hábitos de consumo se van a ir modificando. De manera que nosotros lo que tenemos que pensar es cómo podemos nosotros ser parte, ser el elegido dentro de la decisión estratégica de diseño de producción y la decisión estratégica de diseño de atención a los mercados desde el primer momento. Porque además, por cierto, es difícil convencer en un momento dado a alguien que mueva una planta de un lugar a otro. O sea, es decir, ¿sabe que al señor de... no sé, Boeing, que acaba de abrir unas plantas en México, que ustedes saben, y Airbus, que acaba de abrir unas plantas en México, convencerlo de que cierre esa planta y se vuelva para Colombia, pues no va a ser quizá tan importante o tan fácil. Lo que sí va a ser evidentemente muy interesante es cómo podemos nosotros estar insertados en los nuevos mecanismos manufactureros del mundo. Nuevamente, la pregunta es esta: ¿cómo podemos ser nosotros parte de las cadenas de valor? Y eso es parte de lo que nosotros hemos venido diciendo. Y de alguna forma, casi que la respuesta única alrededor de esto es con 2 cosas. Uno, siendo muy competitivos. Nosotros tenemos que ser competitivos en todo sentido. Y por eso, digamos, el trabajo que hace la ANDI alrededor de identificar 312 tareas muy específicas y proyectos grandes sobre los cuales trabajar. Y segundo, siendo muy estratégicos. Para esto el país tiene que volver estas ideas un propósito nacional. Así como en su momento quienes estuvieron en la asamblea de la ANDI pudieron ver cómo, y ahora vamos a hacer una referencia a eso, Perú toma la decisión de meterse de cabeza en el tema agroindustrial y de ser el gran productor de aguacates y el gran productor de espárragos del mundo. Colombia tiene que tomar algunas decisiones porque son decisiones estratégicas de propósito nacional además. Nosotros en este orden de ideas además, por supuesto estamos inclusive como lo mencionaba Bernard hace un rato, en la OECD ha venido hablando, digamos, de las cadenas de valor global y ha venido hablando de las zonas francas y ha venido diciendo las zonas francas son instrumentos que ustedes tienen a la mano, lo utilizan una muy buena parte de países, cerca de la mitad de los países de la OECD
tienen en este momento instrumentos que son zonas francas o parecidos a zonas francas, pero además tienen que hacer parte de la estrategia de desarrollo de exportación del mundo emergente, dice la OECD. Vamos a ver algunas cifras. Este gráfico lo que pasa es que no lo alcanzamos a ver demasiado bien, pero es evidente cuando uno ve, digamos, como porcentajes de las exportaciones totales que Colombia tiene muchísimo por crecer. Un país como México tiene que sus zonas de maquila o zonas francas, digamos, sus maquilas mexicanas producen cerca del 45% de sus exportaciones. Pues bien, en Colombia tenemos unas zonas francas que son más de 100 en este momento, que producen menos del 4% o alrededor del 4%. Es decir, el espacio que tenemos, que además es un espacio demostrado con capacidad de éxito y sobre todo con capacidad de insertarse en las cadenas globales de valor, es muy grande. Por favor, piensen un segundo, y se me olvidó mencionárselo antes, piensen un segundo en el mercado automotriz mexicano. Ustedes saben, México hoy en día es el quinto o sexto productor mundial de automóviles. Pues bien, México como propósito nacional dijo, nosotros queremos ser el tercer país productor de automóviles en el año 2020. Y están haciendo todo para hacerlo. Yo me atrevería a apostar que lo van a lograr. Y yo me atrevería a apostar que las decisiones que están tomando son decisiones que contienen además, por supuesto, un componente político, pero también un componente económico y técnico muy fuerte. Y ellos van a ser seguramente los terceros productores del mundo en automóviles en ese año. Pues bien, Colombia, la propuesta nuestra es que lo piensen también en ese sentido, lo piensen en grande. No sé qué pasó aquí, se saltó todo. ¿Alguien lo está manejando conmigo o no? Bueno. Ahora, por supuesto, en Colombia tenemos varias alternativas. Nosotros hemos venido hablando inclusive de 2 o 3 alternativas nuevas en términos del papel que las zonas francas pudieran jugar. Un papel, por supuesto, y va a haber una gran discusión alrededor de ese tema, es de las zonas francas offshore que se puedan desarrollar alrededor de toda la oportunidad que hay aquí en el Caribe relacionada con el tema del gas o con el tema de los hidrocarburos. Y sobre eso va a haber además, digamos, en este escenario va a haber la posibilidad de que ustedes den una discusión interesante. Y luego hemos dicho, pensemos en serio en el tema de zonas francas agroindustriales también. Yo he venido argumentando que Colombia, lo querramos o no lo querramos nosotros, de aquí a 30 o a 40 años va a ser una potencia mundial en producción de alimentos, una potencia mundial agroindustrial. La tarea de esta generación que está aquí, la generación que nos acompaña normalmente en las discusiones de la ANDI o en las discusiones económicas del país, es que no sea dentro de 30 a 40 años. La tarea que tenemos nosotros es que eso sea dentro de 5 o 10 años. ¿Cómo hacemos nosotros para contar, por ejemplo, con una ley de tierras que nos permita hacerlo? ¿Cómo hacemos para tener instrumentos especiales que nos permitan aplicar zonas francas allá? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para tener, además, presencia, distritos de riego o infraestructura o capacidades de integración con los mercados? ¿Cómo vamos a hacer para tener innovación, tecnología e investigación que nos permita estar en la punta de esa cadena de valor global? Por eso es que nosotros hemos venido argumentando que no se trata simplemente de crear condiciones, sino de tomar decisiones políticas y de tomar decisiones de política económica. Si uno quiere ser una potencia en agroindustria, tiene que tomar decisiones que no tienen que ver solamente con el laissez-faire, no tienen que ver solamente con tener una economía de mercado, no tienen que ver con ser competitivo y tienen que tomar decisiones estratégicas. Igual exactamente pasa con el tema de offshore. Ustedes vieron, no sé cuántos, voy solamente a pedir que me levanten la mano, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de estar en la asamblea? Bueno, un porcentaje relativamente bajo de los presentes, unas 10 o 15 personas. Bueno, allí trajimos nosotros a un señor que se llama José Klimper. José Klimper fue el ministro de Agricultura, que en el año 2000 modificó todo el régimen agrario en todos los sentidos, peruano, y que hizo que los desiertos peruanos se convirtieran en uno de los sitios más eficientes en la producción de ciertos productos a nivel mundial. Y ustedes saben, hoy en día Perú es una potencia en espárragos, pero potencia en espárragos. Hoy en día Perú es una potencia en aguacates. Y quienes vieron la presentación de él, vieron cómo, por ejemplo, el gobierno peruano toma la decisión de irse, por ejemplo, el día del Navy de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos, de irse a no sé cuántos acorazados y regalarle, digamos, dentro del almuerzo ese día de celebración a los Marines de los Estados Unidos, aguacates peruanos, y hace unos grandes
comerciales que además divulga a todo lo largo y ancho del país, en donde le muestra cómo al mundo, cómo los aguacates peruanos son la maravilla. En Colombia tenemos aguacates maravillosos también y están creciendo, digamos, evidentemente en la producción de aguacates, pero ellos son una potencia. Y el señor logra mediante cosas como modificar puertos, modificar aeropuertos. Y él contaba cómo él como ministro de Agricultura fue el que hizo la privatización de puertos y aeropuertos. Y a uno le parecería raro en un país como Colombia, pero claro, era una estrategia que se estaba en ese momento aplicando. Pero el hecho es que en el año 2000, entre verduras y legumbres, un país como el Perú vendía 190 millones de dólares. Hoy en día el Perú vende cerca de 2.000 millones de dólares en legumbres y verduras. Se multiplicó por 10 la capacidad del país y lo están haciendo muy bien en forma exitosa. Bueno, pues Colombia tiene una oportunidad casi que equivalente. Eso lo podemos hacer a la misma velocidad, lo podemos hacer además con el mismo éxito y quizá con un volumen significativamente mayor. Pero para eso, pues evidentemente hay que pensar en muchas cosas simultáneamente. Tenemos que pensar en industrializarnos, en hacerlo bien. Tenemos que pensar en tener los mejores mecanismos de logística, los mejores mecanismos productivos y los mejores canales de producción, de comercialización, perdón. De hecho, nosotros hemos venido haciendo, digamos, algunos cálculos alrededor de esa, y les voy a hablar de esa cadena en particular, porque en Colombia ya hay algunos ejemplos interesantes alrededor de capacidad que existe, de la capacidad que existe de ser activos y de ser exitosos en el tema agroindustrial. Como ustedes saben, Colombia tiene, o pues no todos saben, pero pues lo recuerdo, cerca de 44 millones de hectáreas disponibles para actividades agropecuarias. Parece ser que solamente tenemos en este momento, de acuerdo con el censo agropecuario de los últimos meses, solamente tenemos utilizado cerca de 7 millones de hectáreas en actividades agrícolas. Tenemos 47 millones de habitantes y tenemos cerca de 2.700.000 familias productoras. Si Colombia le llegara a la población a la cual tenemos acceso porque tenemos tratados de libre comercio ya firmados y acuerdos comerciales, que es cerca de 1.500 millones de personas, la verdad es que nosotros estaríamos hablando de un mercado en donde esas 2.700.000 familias que están en el campo hoy en día, más todas las compañías presentes, estarían llegándole en lugar de cada una de ellas a 17 personas, en lugar de eso, a cada una de ellas a 555 personas. Es decir, la posibilidad que tenemos de tener un mercado que ya creamos, que ya lo tenemos a la mano, que ya lo negociamos y que ya lo tenemos disponible es inmensa. Entonces la pregunta es, un país como Colombia, ¿qué necesita para eso? Y hemos venido diciendo, evidentemente, la ley de tierras ha sido una de las principales discusiones. Saquémosla adelante, pongámosla en funcionamiento, pero luego se requiere una gran cantidad de otras decisiones. Entre ellas, evidentemente, la posibilidad de que uno pueda tener sitios en donde uno pueda cultivar y donde uno pueda hacer que crezcan los productos bajo el régimen franco. Eso, por ejemplo, sería una oportunidad única, donde uno tenga no solamente la capacidad de transformarlo, no solamente la capacidad de crear gran valor agregado, en lo cual creemos, por supuesto, sino la posibilidad misma de producirlo. ¿Y por qué? Porque por supuesto la agricultura tiene un componente muy fuerte de cosas que nos da la naturaleza, pero tiene un componente muy fuerte de cosas que tenemos que comprarle también a los grandes mercados internacionales, desde los agroinsumos hasta la maquinaria, desde la tecnología hasta la investigación. La verdad es que tenemos ahí una oportunidad que es una oportunidad muy grande. Tenemos algunos ejemplos y ustedes saben que en Palmira hay una operación que ya nos está hablando de cómo podemos tener una zona franca agroindustrial. A mí, en mi opinión, este tipo de ejercicios son ejercicios visionarios, pero ejercicios visionarios además en el camino correcto. Nosotros allí tenemos cosas que podemos hacer y las podemos hacer muy bien. Este es el libro nuestro, para los que no lo conocen, entre otras cosas, el libro es un libro gratis, lo pueden bajar de la página de la ANDI, es un libro que está digital, lo pueden consultar. El libro, por cierto, que se llama así, Estrategia para una nueva industrialización, tiene una ventaja muy grande y es que es un libro en permanente evolución. Nosotros construimos la primera versión y estamos en este momento complementándolo. Tenemos algunos estudios de caso originales, ya tenemos más estudios de caso que le hemos adicionado, pero además también queremos, como estamos haciendo un trabajo conjunto con el gobierno, ha sido muy bien recibido. El presidente nos ha hablado muy bien del libro, la ministra nos ha hablado muy bien del libro, me he sentado con el ministro de Hacienda, me he sentado con varias personas, están construyendo una matriz en donde están viendo cómo podemos eventualmente ir poniéndole chulos a los retos que le hemos planteado y a las mejoras que podemos plantear y a las estrategias. Y vamos a ir diciendo, esto se logró, esto se logró, esto se logró, acá no, aquí tenemos un reto grande, trabajémoslo. En ese libro decimos una cantidad de cosas y decimos, por favor seamos conscientes en todo caso de que
de que la industria tiene un rezago importante. La industria solo ha crecido el 6%, mientras el resto de la economía ha crecido en promedio el 4.2%. Y decimos, hagamos tres cosas y concentrémonos en tres cosas. Primero, hagamos un análisis objetivo de las cadenas de valor. Segundo, diseñemos acciones estratégicas que nos permitan ser importantes a nivel mundial. Y tercero, volvamos esto un propósito nacional. Para algunos economistas no está bien visto que uno vuelva a un propósito nacional alguna actividad en donde se genere recursos para el sector privado o en donde se apoya la industria o donde se apoya el sector privado. Pues bien, eso es un gran error. Nosotros se lo hemos dicho en todos los términos, lo decimos también a los mandatarios locales. Nada le interesa más al sector privado que le vaya bien a los mandatarios locales, regionales y nacionales. Por supuesto, nosotros queremos que le vaya bien al gobierno, ¿cómo no vamos a querer eso? Ahora, también creemos que hay que insertar en la mente de los mandatarios a todo nivel el hecho de que nada le puede interesar más a los gobiernos que le vaya bien al sector privado. Es un círculo absolutamente virtuoso. Si le va bien al sector privado, le va bien a la economía, le va bien a los recaudos de impuestos, le va bien a la inversión social, le va bien a la población, generamos empleo. Y si todo eso sucede, pues por supuesto al gobierno le va a estar yendo bien. De manera que nosotros lo que queremos hacer en esto, y por eso cuando uno dice, ustedes quieren hacer un propósito nacional, por ejemplo, la venta de aguacates, yo diría, sí, eso puede ser un propósito nacional, y es absolutamente válido. Y es absolutamente válido y además, porque entre otras cosas nos estamos enfrentando al mundo. Nos estamos enfrentando a un mundo que es muy competido, en donde hay una gran cantidad de gente que, por cierto, hace lo mismo. En ese orden de ideas, digamos, nosotros hemos creído que las zonas francas son uno de los instrumentos, sobre todo más automáticos, porque están disponibles y han demostrado además la capacidad de producción de valor inmediato. Nosotros inclusive en el libro hemos sido atrevidos, hemos dicho, creemos un tipo de zonas francas distinto, creemos unas zonas francas con unos clústeres especiales para la producción de energía. Si uno tiene, por ejemplo, una industria que es intensiva en energía, donde quiere ser un gran jugador en el mundo, voy a poner un ejemplo y puede no ser, una siderúrgica. Pues hombre, ¿qué tal que uno pudiera generar allí energía a costos internacionales sin necesidad, por ejemplo, de dar una gran discusión alrededor, por ejemplo, de cargos por capacidad o de costos de interconexión? Ese tipo de ideas están siendo planteadas dentro del libro, ese tipo de ideas están siendo consideradas. Entendemos que pueden ser novedosas y que pueden ser inclusive un poco atrevidas desde el punto de vista económico, pero lo cierto es que si nosotros queremos competir en el mundo, nosotros tenemos la obligación y el derecho a crearnos condiciones de altísima competitividad. Y la otra, por supuesto, nosotros hemos venido diciendo se debe potenciar la clusterización y lo que hemos denominado nosotros especialización inteligente dentro de las zonas francas. ¿Nosotros qué creemos? Nosotros hemos propuesto que, bueno, y de hecho, pues aquí va a haber, digamos, una serie de expertos que nos van a hablar del tema y eso es un poco lo que en este foro hemos nosotros venido planteando. A mí me encanta la frase de Bernard cuando Bernard dice, no podemos gastar tanta energía en defender la legitimidad. Esa discusión además ya la dimos hace dos años, digamos, cuando en este foro estuvimos, que yo tuve la oportunidad de estar, o hace un año cuando en ese momento teníamos una discusión muy grande con Juan Ricardo. Juan Ricardo Ortega no le gustaban las zonas francas, yo le decía a Juan Ricardo con todo el cariño que le tengo y respeto, le decía, Juan Ricardo, eso no importa si a ti te gustan o no te gustan, es algo que está en la ley y no discutamos eso. Uno puede no gustarle muchas cosas, a mí pueden no gustarme los automóviles, pueden no gustarme los aviones, pero es decir, eso existe y está en la ley y son legales. Pues bien, nosotros no debemos gastarnos la energía en eso. Entonces decimos, pensemos y pensemos en grande, pensemos en cosas nuevas, pensemos en cosas novedosas. A mí me encanta, me parece que el instrumento es un instrumento tremendamente valioso. Eso, por ejemplo, la zona franca de producción de energía, la de las offshore, las zonas francas que trabajen con el tema de agroindustria. Entre otras cosas porque además, si algo tenemos es un sector que se ha comportado significativamente distinto al resto de la economía. Ustedes saben, mientras se ha venido produciendo, y lo decíamos ahorita, una reducción en exportaciones importantes, lo cierto es que las zonas francas sí han venido generando un crecimiento y han venido comportándose un poco contrasentido con el resto de la economía. Y lo cierto es que cuando uno ve, digamos, el ejercicio de zonas francas sin refinación, uno tiene que hay un crecimiento de exportaciones y de producción de cerca del 4.2%, mientras el resto de la manufactura en Colombia, ustedes vieron en algunos casos, como por ejemplo este último año, ha sido inclusive negativa. Y cuando uno habla de exportaciones sin petróleo totales de Colombia, estamos hablando del menos 12.6%. La verdad es que nosotros además hemos venido llamando la atención sobre algunos temas que no son obvios para la gente. Estamos verdaderamente obnubilados bien
yo diría eso, obnubilados bien con las inversiones que se están haciendo en este momento en las vías 4G. Colombia las necesitaba, claro que las necesitaba. Y de alguna forma nos parece que las cifras relacionadas con las vías 4G, con las famosas 4G, son cifras que se habían salido de todo contexto de nuestra historia. Efectivamente, inversiones de 47 billones de pesos es mucho dinero. Pues bien, la gente no se ha dado cuenta durante los últimos 5 años o desde el año 2009, en zonas francas se han producido inversiones de cerca de 32.3 billones de pesos también. Es decir, este sector ha sido un gran jalonador de lo que ha venido pasando en el país y nosotros nos hemos atrevido a compararlo con lo que va a suceder en los próximos años con las vías 4G. Adicionalmente, ustedes saben, desde el punto de vista de empleos, ya vieron la última cifra, la cifra de ayer o anteayer, donde cayeron cerca de 40 y pico mil, de 44.000, dice el DANE, 44.000 empleos en Colombia, mientras de alguna forma en Colombia, las zonas francas entre el año 2009 y el año 2015 ha incrementado en el 106% las personas empleadas, pasando de 28.000 a 59.702. Ustedes ven, crecimos el 106%, mientras en total el número de ocupados en Colombia, a pesar de esa inmensa reducción que se ha venido generando en el desempleo, ha crecido durante el mismo periodo el 18%, y cuando hablamos de los empleos indirectos, el crecimiento ha sido en cerca del 232%. La verdad es que con eso nosotros, lo que yo con este resumen largo, pero que donde le dimos un pasón muy grande, digamos, a las oportunidades, pero también a las cifras, también a la economía, a lo que debemos nosotros hacer y pensar. ¿Y por qué la ANDI ha venido hablando de las cadenas de valor global y hemos venido hablando de nuevas estrategias? Nosotros creemos y lo ponemos muy arriba, digamos, como bandera dentro del asta, que está más que evidenciada la capacidad de las zonas francas de ser un instrumento con gran capacidad de darle energía a la dinamización de la economía, que el enfriamiento que se ha venido presentando en el planeta y inclusive en Colombia desde el punto de vista de la actividad económica no se ha presentado en las zonas francas y por el contrario estamos actuando un poquito contracíclico y el gobierno y el país debería aprovecharlo. Y por supuesto, y siempre lo tendremos que decir en todos los eventos, sería un error muy grande vulnerar la certidumbre jurídica del régimen, apoyando lo que dice Bernard en el sentido de que no deberíamos gastarnos casi que ni un milímetro, ni una kilocaloría de energía en tener que defender a lo cual tenemos derecho, de manera que la verdad yo espero que estos 2 días sean días interesantes, que sean días además llenos de nuevas ideas y donde pensemos además en nuevas alternativas, porque de verdad que yo creo que la oportunidad que tenemos es una oportunidad muy grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bruce. De esta manera queda oficialmente instalado el 9º Congreso de Zonas Francas y los invitamos a un refrigerio, el cual es ofrecido por las zonas francas afiliadas a la ANDI. Este refrigerio se servirá en la muestra comercial en el punto franco, saliendo del salón a la derecha hacia el fondo. Les pedimos por favor su puntualidad al regresar. Estaremos en el break, en este receso, 30 minutos. Tendrán oportunidad de visitar la muestra comercial. Y en el punto franco podrán contactar personal universitario identificado con los logos del Congreso, el cual está encargado para apoyarlos a quienes quieran realizar contacto con los representantes de las zonas francas afiliadas a la ANDI. Estaremos de vuelta hacia las 10:30.